tenía como única dificultad de que ahí hay una gran regla de la cadena. Yo creo que en total 4 composiciones de funciones. Y también, digamos, algo que les pueda ayudar es escribir estas como raíces cuadradas, como potencias a la 1/2. Entonces observen aquí, digamos, cuál es la jerarquía de las operaciones. La que está hasta afuera es esta 1/2. Entonces esta es la primera que vamos a derivar. Luego vamos a derivar esta. Y por último vamos a derivar esta que está acá. Entonces hay que hacer como 4 derivadas. Entonces aquí f' de x. Por último hay que derivar la x. Bueno, la x solo se deriva. Solo es una. Entonces aquí, sí. Eso siempre está, aunque eso no sea parte de la clase, está en YouTube. Sí, está en YouTube, esta sí. Sí, las soluciones del corto, sí. Yo pensé que era raíz raíz octava. Bueno, si lo trabajaste como raíz octava y hiciste el 1/8 y luego todas estas derivadas están bien, también se tomaría como bueno. Sí, aquí como la raíz es tan grande, casi que parece raíz octava. Pero también si lo trabajaste así está bueno, solo que tu respuesta quedaría 1/8 y aquí menos 7/8. Pero eso también está bien. Entonces, digamos, aquí les quedaría el 4. Luego escribimos toda esta gran función, x más 4 por x más 2x a la 1/2. A la 1/2. Pero luego la potencia les queda menos 1/2. Pero todavía nos falta derivar lo azul. Entonces la derivada del azul es 1. Pero ahora derivo esta. ¿No sería 1/2? No, porque aquí es el 1. Es el 1 más 4, 2, por, y luego escribo todo esto, el x más 2x a la 1/2. Y luego, ¿cuál sería la nueva potencia de esta función? Sería menos 1/2, Y ya solo nos falta algo, derivar este x más 2 por x a la 1/2. menos 1/2 y todo eso. 1, Yo creo que, Sí. Muy bien, Arturo. ¿Y que alguien más tuvo algo similar a esto? Sí. Nítido. Sí, yo lo tuve similar, solo faltó la derivar la x, pero yo ahí la arruiné porque me quedó 1/2, menos 1/2. Tal vez, pero menos 1/2, pero tal vez no multiplicaste 2 por 1/2. Pero si dejaste 2 dividido 2. Eso está bien, 2 dividido 2 está bien, 2 dividido 2 está bien. Entonces este era difícil, pero vieron, aquí si siguen desmenuzan todo este hilo, llegan eventualmente a la respuesta. Luego este otro, yo creo que con este sí no tuvieron problema, y este también era un problema respetable. Entonces aquí primero derivaban 10. 1/2, sí, 2/5. Bueno, sería 5 décimos o 1/2. X a la cuarta, y luego este otro, y este otro también era un poquito complicado, no tanto como este. Esta división, Y después la regla de diferenciación. Sí, la regla del cociente. Entonces ya solo derivo la parte roja. Y esta no era necesario que la simplificaran. Entonces aquí tienen 2x por menos, derivo el denominador, x al cuadrado, y luego dividió todo esto x2 menos 1 al cuadrado. Entonces, si hicieron estos dos problemas de manera correcta, ya tienen los 100 puntos. Igual estaban largos. Esto tal vez, estas dos preguntas tal vez estaban para 15 minutos. Incluso miramos ahorita el tiempo, ya llevamos 4 minutos. Entonces, mira, hagamos este último. Si obtuvieron la derivada, aquí prácticamente tienen más de 10 puntos, porque la derivada era ahí lo más difícil, y notar de que, bueno, ¿cómo obtenemos la propensión al marginal al consumo? Necesita encontrar la función que es la propensión marginal al consumo, y esto se obtiene derivando. Entonces aquí la derivada, miren, el numerador esto es una i. Entonces aquí teníamos 190 por i a la menos 2 menos 1, y a ver si Jorge pudo obtener ahí, yo creo que fue un punto 21, tal vez él va a tener el punto 21, y luego por toda esta función la voy a dejar como una raíz cuadrada de i.
Luego lo que hago es que derivo el denominador. ¿Y cuál es la derivada del denominador? Menos y a la menos un medio. Y a la menos un medio. Por 380 la raíz cuadrada de i, ajá, menos i. Tal vez eso te pasó, Kendrick, eso lo has de haber tratado con un menos 1 y era un menos i. Pero es negativo el exponente del... Sí, gracias, sí. Si no, nos va a salir algo que es mayor que 1. Entonces, todo este denominador lo voy a elevar al cuadrado. Entonces te queda un número raíz. Entonces ahí está. La derivada ya son 10 puntos. Sí, es que esto es larguísimo. Entonces ahorita, incluso tal vez 20, porque como hay que ajustar a 50 dependiendo de qué problemas trabajaron. Entonces ahora evalúo C' de 100 y esto es lo tedioso. 190 dividido 10. Bueno, pero como la raíz cuadrada. Entonces yo creo que aquí les queda 18 y me gustó mucho lo que hizo Kendrick, que empezó a escribir esto pedazo por pedazo. Sí, a la menos un medio. Luego evalúo este otro, yo creo que a Kendrick sí 40, entonces estoy muy intrigado porque a Kendrick le quedó ese número negativo. Es que si esto lo estoy tratando de hacer sin calculadora, pero hay veces que... Bueno, aquí les quedaría un menos 1 partido 10 por 380 por 10, que es 3800. 3800, ajá, menos 3700. Sí, menos 3700. Muy bien, entonces miremos, ok. Entonces esto les queda 3700 dividido 10, nos queda 370. Pero todavía nos falta el denominador. Pero es que a veces que yo me gusta que los exámenes sean sin calculadora, solo encuentran esto y ya. Entonces 2 por esto es 20, 20 más 20 es igual a 40, 1600, muy bien. Entonces yo creo que todo va bien. Entonces aquí solo necesito que me encuentren cuánto es 18 por 720, ajá. 720 menos 370, 1600, sí. Son 30, son 100, 300. Yo creo que Jorge la tiene buena. Aquí ya tiene ya 50 puntos. Salió arriba en 3700, ese es el problema. No dividiste dentro de 10. Ahí está. Entonces, ¿esto cuánto nos queda? 700. Con todos los decimales, yo creo que tiene 4. 785. Sí, pusieron punto 21.7, 78, eso está bien. Entonces, ¿quién tuvo esto? Yo creo que Jorge, muy bien. Sí, también Rafael, ¿hiciste los 3? Unos puntillos extras para Rafael. ¿Y todos los 3 los tuviste buenos? Muy bien, muy bien. Entonces solo hay que interpretar. Entonces la interpretación es para un nivel de ingresos de 100 millones de pesos, para 100 millones de pesos, si el ingreso aumenta en 1 peso o en 1 millón, vamos a poner aquí si el ingreso aumenta en 1 peso, en cuánto aumenta el consumo. Voy a poner 22 centavos solo por darle una interpretación monetaria. Entonces ya digamos la propensión marginal al ahorro, aunque no hubieran encontrado el C' de 100 de manera exacta, solo con el hecho de que pongan propensión marginal al ahorro es 1. Entonces nos queda aquí un punto 78.215 si mal no estoy. Entonces la interpretación es prácticamente la misma. El ahorro aumenta en 71 centavos. Solo que lo voy a escribir un poco diferente. Para 100 millones de pesos, si el ingreso aumenta en 1 millón, ¿en cuánto esperamos que aumente el ahorro? Millones. Entonces el ahorro aumenta en 782,000 pesos. Entonces aquí, como pueden ver, hay varias formas de escribir esta respuesta, pero lo que hay que identificar, cuál es el nivel de ingresos actual
y luego qué sucede si el ingreso aumenta en una unidad monetaria, ya sea un peso, un millón o algo conveniente, y luego decir en cuánto esperan que aumente el consumo o el ahorro. ¿Pudiste encontrarse prima de 100, Sebastián? Ya no me dio tiempo. Porque este problema te... Sí. qué problema más feo este. Ustedes vieron, no estaba difícil el examen, pero estaba largo. La parte que menos me gustó a mí fue evaluar el C' de 100. Incluso miran cómo a veces tienen una ventaja haciendo unas cosas, calculándolas a mano antes que meter todo esto en la calculadora. Ni me quiero imaginar cómo pueden meter todo esto de un solo. A mí me pasó que traté de meterlo todo de un solo y ni siquiera me dejó la calculadora. Posible, tuviste problemas con paréntesis, porque aquí hay un montón de paréntesis y fracciones. Meterlo así, creo que por pedazo se ahorra uno que vaya una cosa y todo sale mal. También. El primer paréntesis menos, o sea, hacerlo separado, después dividirlo. Sí, también esta cosa, sí, pedazo por pedazo le sirve también para ver errores. Sí, entonces. Pero yo. Sí, está todo bien, ahí hay 50. Yo sé que mi interpretación estaba mal, pero. No. Pero es que no lo puse como $1,000,000, sino que lo puse por $1. Bueno, sí, $1.22, sí, eso está bien. Pero incluso hay unos que expresan porcentajes, eso también está bien, porque en realidad uno dice, ¿cuánto es el porcentaje de mi ingreso adicional que destino al consumo y el que destino al ahorro? Entonces, vamos a continuar hoy con... Este tema va a ser un poco más fácil y las buenas noticias que les tengo es que como vamos a ver más funciones, ya estos problemas solo con funciones potencias, vamos a combinarlos con logaritmos y exponenciales. Y una gran ventaja que tienen las funciones logarítmicas es que sus derivadas son fáciles y en algún momento tienen propiedades tan convenientes que hasta en algún momento la función que tiene el logaritmo se puede ir simplificando con sumas, potencias, cocientes y todas estas derivadas se vuelven más fáciles. Entonces, ahorita estos problemas tediosos van a ir pasando a un plano secundario porque tenemos dos funciones más que ver, logaritmos y funciones exponenciales, y luego cómo se combinan los logaritmos y funciones exponenciales con la regla de la cadena, la regla del producto, la regla del cociente y con todas las funciones potencias. Entonces vamos a presentar ahorita esto si no, integrales, las derivadas de funciones logarítmicas. Y si realmente están interesados, nos podemos pasar un rato tratando de ver por qué la derivada del logaritmo de x es la función que les voy a dar. Y se puede hacer esa con la definición de derivada. Y es un ejercicio bonito y todo, y usa las propiedades de derivadas, también el número e. Pero siendo que para propósitos de este curso y también para todas las aplicaciones que tenemos, ahorita casi que les voy a dar esta regla como la derivada del logaritmo de x. Y es que como van a ver hay otras reglas que sí voy a tratar de derivarlas, como la derivada del logaritmo de base a. Entonces digamos, cuando tenemos una función logaritmo, su derivada es simplemente 1 partido x. Pero algo que sí quiero ver antes de hacer solo ejercicios de logaritmos de manera mecánica, quiero ver si se recuerdan de cuál es el dominio del logaritmo de x, más o menos cuál es su gráfica, qué tipo de comportamiento tiene. Entonces digamos, si trabajamos con logaritmo de x, ¿qué sucede con el logaritmo de un número negativo? No existe, porque recuerden que el logaritmo es encontrar la potencia de un número. Entonces uno si quiere encontrar un a la x que les dé igual a menos 2 o menos 1, simplemente no va a ser posible. Entonces con el logaritmo recuerden que el logaritmo de 0 está indefinido y también el logaritmo de un número negativo. Entonces voy a poner aquí número negativo. Entonces todos estos están indefinidos. Pero solo recuérdense que a la x es una función que nunca es 0 y como esta es la inversa, el dominio y el rango como que se voltean. Entonces el dominio de esta función son solo los números reales positivos, o si lo queremos hacer de una manera más fácil, el dominio es de 0 a infinito sin incluir el 0. Ahora que hay un punto de logaritmo que sí se puede encontrar tranquilamente sin necesidad de calculadora y es
una de las propiedades que todos los logaritmos tienen, digamos, a que es igual el logaritmo de 1. Si se recuerdan, el logaritmo de 1 es lo mismo que preguntarse cuándo e a la x es igual a 0. Pero cuando e a la x es igual a 1. Si e a la x es igual a 1, cuando x es igual a 0. Entonces esta es una propiedad que vamos a tener con logaritmos. Logaritmo de 1 es 0. Y otro que hay, pero que es un poco más sutil, pero tiene que ver, digamos, con cómo la función exponencial y el logaritmo interactúan, es cuál es el logaritmo del número e. Sí, es 1, porque aquí tenemos la misma base para el logaritmo y la función exponencial. Entonces, curiosamente, van a ver que con estos dos puntos nos podemos hacer una idea un poco sobre cómo va a ser la gráfica de esta función. Entonces aquí tenemos que pasar a pura fuerza por el punto 1,0, este es un intercepto en x para el logaritmo de x, y luego cuando estemos en e vamos a estar un poco como por acá. Entonces algo que todavía nos falta completar esta gráfica es, digamos, qué sucede cuando queremos encontrar el logaritmo de un número positivo bien pequeño. Ese a que tiende, digamos, pueden encontrar el logaritmo de... Ajá, es como un límite, pero digamos solo si quieren hacer en la calculadora el logaritmo de 10 a la menos 10. Entonces, ¿esto cuánto les queda aproximadamente? 1. Y menos 10, bueno, serían menos 10 por el logaritmo natural de 10. Entonces, como que les queda un número negativo medio grande. Entonces, pareciera que tenemos este tipo de comportamiento. Del mismo modo, si encuentran un logaritmo de 10 a la 10, les va a quedar un número grande, pero no tan grande. Entonces les va a quedar un número como un 10 por el logaritmo de 10, tal vez un 20. Entonces más o menos lo que uno espera con la función logaritmo con su comportamiento es el siguiente. Pasamos aquí. Y luego la función sigue creciendo. Bueno, aquí me va a costar atinarle a esta parte. Pues si el logaritmo de 10 es 1. Logaritmo de 10 sería 10. No, logaritmo de 10, recuerden que esta es la base e, logaritmo de 10 nos queda como 2 punto algo. Miramos aquí cómo nos queda en la calculadora. Aquí tengo la calculadora. Sí, es que este sí te queda 1, porque este es el logaritmo de base 10. Pero el logaritmo natural es el que tiene base e, entonces uno tiene que encontrar cuando e a la x es igual a 10. Entonces aquí te queda 2.30. Entonces este número es aproximadamente igual a menos 2302, que es más o menos el comportamiento que estamos viendo acá. Entonces, digamos, estoy tomando mi tiempo de hablar de esta función porque esa es la parte más importante de la función logaritmo. Su gráfica, que tiene esta forma como de que una parábola que cabe, pero aquí tenemos un comportamiento bien interesante. ¿Qué está sucediendo en x es igual a 0? ¿Cómo se conoce esta recta vertical? Sí, es una asíntota vertical. Ajá. Ahora, pareciera que no hay asíntotas horizontales, esta función va creciendo de manera indefinida. Entonces, algo que sí les puedo indicar que va a ser un poquito difícil de ver es, digamos, para tratar de hacerse una idea por qué la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x, es, por ejemplo, tratar de ver las pendientes de la recta tangente en algunas partes de la gráfica de esta función. Yo creo que esta regla ya no está conmigo. No, aquí esta vez se estaban escondiendo, no querían salir. Entonces, digamos aquí, digamos cerca de 0, ¿qué tipo de pendiente miran? Como que es una pendiente mayor que 1, es casi que una pendiente vertical, entonces aquí la pendiente es muy grande. Luego, si se alejan un poco, x es igual a 0, la pendiente sí es menor. Pero a medida que se van alejando más, como que van viendo que esta pendiente se va volviendo prácticamente 0. Entonces, digamos, con estas pendientes puedo tratar, y esto se llama tratar, de graficar la derivada de esta función. Entonces, lo que nos están diciendo estas pendientes, por aquí como que tengo un número muy alto. Entonces, esta es la gráfica de y' contra x. Entonces la derivada se va haciendo más pequeña. ¿Qué significa esto? Que entonces voy bajando aquí los números, como siempre es positiva, voy a tener que mi derivada siempre va a tener valores positivos. Entonces aquí como que la derivada ya es un poco más baja. Aquí es prácticamente igual a 0.
Entonces, si solo nos animamos a juntar estos 3 puntos así de la forma más fácil, la gráfica que vamos a tener es la siguiente. Entonces, este tipo de gráfica, ¿a qué se parece? Se parece a una función que trabajamos un montón. ¿Qué miran con esta función 1 sobre x? Tiene asíntota vertical, en x es igual a 0, y una asíntota horizontal, o sea, ¿qué sucede cuando x es muy grande? En y es igual a 0. Entonces, solo haciendo este dibujo, trazando estas pendientes muy burdas, uno puede tratar de convencerse, como que esta es la derivada de esta función. Cuando miremos lo de funciones crecientes, vamos a ver que esto tiene más sentido. Esta es una función que siempre es creciente porque observen que siempre está subiendo. Entonces, una función creciente, que siempre creciente, va a tener su derivada que siempre va a ser positiva. Pero aquí estamos viendo que al principio crece muy rápido, pero luego como que se porta muy haragana el logaritmo. Entonces, eventualmente el crecimiento es prácticamente igual a 0. Entonces, no sé si esto les sirve a ustedes un poco para ver por qué la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. O simplemente fue... Porque lo puedo hacer también por definición, pero por definición es todavía menos intuitivo. Y miren que también como que... ¿Cómo sería? El límite cuando h tiende a 0 del logaritmo de x más h. Si alguien después de la clase quiere ver esto, lo podemos hacer con mucho gusto. Es un problema bien bonito. Logaritmo de x más h menos logaritmo de x partido h. Y es un bonito ejercicio. Pero es que también este ejercicio requiere mucho de propiedades de logaritmos, saberse la definición del número n. Entonces hay veces que como que esa prueba incluso no queda... Como que uno no queda completamente convencido por todos los recursos de álgebra de los que uno tiene que disponer. Entonces estas dos funciones, sí tomen mucho nota de ellas, porque se van a utilizar para la parte de graficado de curvas. Entonces es bueno que las conozcan, que miren cómo se relacionan, no solo con derivadas, sino también con las gráficas. Porque muchos problemas dependen de la gráfica del logaritmo de x y otros con 1 sobre x, tal vez en algún momento va a ser 1 dividido x menos 3, entonces ya la asíntota vertical se desplaza a x es igual a 3, y muchos de estos problemas prácticamente solo son variaciones de estos dos. Entonces ahorita, como les decía, vamos a hacer estos ejercicios no van a ser tan difíciles, lo único es que sí vamos a estar usando la derivada del logaritmo de x. Entonces, digamos, tenemos este primer problema. Entonces, aquí se puede ver también por qué realmente sirve la regla del producto. Sin 1 partido x, porque si teníamos como antes x a la 8 por 1 más x al cuadrado, uno decía, ¿por qué mejor no solo expando el 1 más x al cuadrado, multiplico y derivo? Aquí si no nos queda de otra que utilizar la regla del producto. Yo creo que aquí puse también derivar y simplificar porque estos todavía se simplifican bonito. Entonces, digamos, ¿cuál sería la derivada de esta función? 8x7. Sí, 8x7. Esta segunda función la copio tal como está. Más. Ajá. Escribo. x8. Ajá. Sí, muy bien, Jorge, sí. Se pueden adelantar en algún momento si miran este 1 sobre x y que x a la 8 dividido x es x a la 7. Está más que bien. Y esta respuesta es correcta. Si quieren pueden factorizar el x a la 7, pero eso no cambia en mucho el problema. ¿Sí? ¿Parciales este mes, imagino? No. Sí, es hasta septiembre. El parcial que vamos a tener este mes es en cálculo integral, pero ellos van una semana antes con sus parciales. 3, pero no tienen reposición. ¿Los dos en los dos? Sí, solo 2. ¿Tenemos reposición? Sí, aunque esa reposición, varios te pueden decir por experiencia que no mejoran nota. Y pero, que... ¿puedo hacer la reposición con entregar el examen o si sientes confirmar no lo creo? Voy a ver ahí como... Sí, así lo hacen, pero... Sí, vamos a ver que al final por cuál opción se inclinan. Nunca han pensado 3 parciales, ¿no? Yo he tratado de proponer 3 parciales. Yo prefiero 3 parciales y así les hago un final de 20 o 30 puntos.
No, si quieren en algún momento, dependiendo de cómo van con su zona, el de repo para ustedes se los puedo contar como un tercer parcial y ya solo entran al final a jugarse 20. Es que es cruel. Varios estudiantes entran con 40 puntos de zona, solo necesitan un 50 puntos en el final, pero como vale un montón, entonces uno no saca los puntos, pero si ya es un final de 20, con mantener un 70-75% de zona, ya pueden entrar, por lo menos con la clase ganada al final, y ya solo entran a mejorar nota. Pero eso lo voy a consultar con ustedes cuando ya tengamos los dos parciales, pero también hay que ver cómo estamos todos. Entonces, digamos, tenemos este otro problema. Y también, digamos, si quieren jugarse con esa modalidad, mi parcial de reposición no sería todo un acumulativo, sino solo sería entre los temas del segundo y tercer parcial. Y no sería un nivel de dificultad tan alto. ¿Y no sería mejor subir la Y a -2 para que se regla el producto? Muy bien. Bueno, nos vamos como la solución de Jonathan. Quería hacer regla del cociente, pero me pillaron. Entonces, hagamos una regla del producto también. Entonces, otra vez, digamos, derivo y a la -2. Logaritmo de y. Más y a la -2 por 1 partido y. Luego ya terminé aquí. Bueno, y a la -2 dividido y, resto este exponente, entonces sería -2 menos 1, entonces sería -3. Esto también lo podrías ver si este y a la -2 uno lo baja como 1 dividido y al cuadrado. Entonces ya sumo esos dos exponentes y tengo y a la -3. ¿Qué clase será la que haga la 4? Sí, yo creo que al final me voy a tener que mover de salón por lo del que ese curso que yo quisiera dar. Y este último es problema capcioso. Tiene una respuesta fácil, pero... Solo quería hacer sí. una pregunta. Dale. Entonces, siempre que es logaritmo natural de alguna variable, es 1 partido la variable. Sí, 1 partido la variable. Incluso me gusta mucho que estés teniendo ese 1 partido la variable, porque vamos a ver que adentro del logaritmo también pueden haber funciones. Entonces uno puede encontrar derivadas como la derivada del logaritmo de x al cuadrado. Me quería preguntar, ¿es un logaritmo natural de una función de por ejemplo, sí. 3x al cuadrado más 5x partido 3? Podemos hacer eso. Incluso me gusta esa estructura, porque iba a escribir la regla de la cadena con el logaritmo, pero si ya uno tiene la estructura, bueno, derivada de lo de afuera por derivada de lo de adentro, la regla que iba a escribir, no es tan necesaria. Entonces aquí les tengo un problema. ¿Se hace lo mismo en el logaritmo natural y en el logaritmo en base 10? Bueno, el logaritmo de base 10, su derivada cambia un poco por cuestiones de que como este no es el logaritmo natural, uno tiene que cambiar como logaritmo de 10 dividido logaritmo de 10, entonces uno tiene que calcular, al final tu derivada uno tiene que agregarle una constante. Entonces es 1 partido x por el logaritmo natural de la base. Entonces digamos, Ahí lo puedo operar poniendo 0 más 0. Bueno, no es 0, pero sería 1. Perdón. Incluso no es necesario operar esto. Entonces, ¿por qué hice esto tan rápido? Porque observen que como logaritmo y la función exponencial son inversas una a la otra, tenemos una propiedad de logaritmos que es bastante importante. El logaritmo de base a del número a es igual a 1. Y también recuerden que el logaritmo de a la 1 es igual a 0. Y todo esto solo porque a la 1 es igual a y a la 0 es igual a 1. Entonces varias veces, digamos, estas propiedades están conectadas con las propiedades de funciones exponenciales. Entonces, digamos, aquí podían haber hecho esto, la respuesta era 4, pero ni siquiera había necesidad de hacer esto, o sea, qué bueno que encontraron que esto es igual a 4. ¿Qué sucede con estos 4 términos que tenemos acá? Son como... operables a la vista. Sí, pero digamos, alguno de ellos depende de z.
Ninguno. Entonces todos estos son constantes. Entonces, ¿cuál es la derivada de una función constante, aunque la constante sea... Sí. Sí, posiblemente te hubieras animado a hacer 1 partido 2, pero viste, incluso con regla de la cadena, 1 partido 2 por la derivada de 2, la derivada de 2 es 0. 1 partido... Nos recomienda, bueno, sí, siempre que tengamos una operación y sea operable, que la operemos de primero antes de derivarla. Tal vez sí, esa es buena recomendación, más con los logaritmos, porque hay veces que si yo les pregunto cuál es la derivada de 4, todos me dicen 0, pero si yo les digo cuál es la derivada de esto, no todos me van a decir que es 0, pues se empiezan a perder, uy, ¿qué es este pi? ¿Qué es este e? Y digamos, a veces que uno en la calculadora puede venir, pero el problema es que la calculadora solo tiene log y tiene ln. Incluso aquí les tengo otra pregunta, digamos, si quiero encontrar en la calculadora el logaritmo de 2, vamos a poner aquí un número diferente para que no quede exacta, el logaritmo de 2 de 5, ¿qué necesitamos hacer? Un cambio de base. Sí, un cambio de base. Entonces la puedo expresar como logaritmo de 5 dividido logaritmo de 2 o logaritmo natural de 5 dividido logaritmo natural de 2. Entonces aquí hay un montón de detallitos. Sí, entonces logaritmo de 5 dividido logaritmo 2, 2.32. Pero si utilizan también el logaritmo de base 10. Ahora no sé quién de ustedes tenga en sus calculadoras, porque hay otras que unas calculadoras que tienen log y un como subíndice A. Entonces si tienen eso pueden meter 2 parámetros y encontrar ese logaritmo de manera exacta. Entonces digamos, esto que estoy utilizando aquí es un cambio de base y va a ser crítico para encontrar la derivada de los logaritmos de otras bases. Entonces logaritmo de base A de X es igual a logaritmo de X dividido logaritmo natural de A. ¿Vean, Marcelo? Entonces la derivada del logaritmo de X es 1 partido X, entonces esto quiere decir que la derivada de esta función va a ser 1 partido X por el logaritmo natural de esta constante. No sé, que todavía nos quedan 20 minutos, todavía tenemos tiempo para hacer un montón de problemas. Entonces aquí voy a poner un problema que sugirió Sebastián, y es, yo creo que habías dicho que un 3x al cubo más 5x más 8, un relajo así. Pero partido... Empecemos todavía que relativamente sencillo. Sí, es que ya partido entonces se vuelve tedioso. Pero digamos tenemos un logaritmo y observen que tenemos una composición. Hacemos de primero 1 a la... Acá. Sí. ¿Y por qué? Porque recuérdense que la derivada del logaritmo de esto es 1 partido esto. Ahora aquí desafortunadamente, como tenemos una regla de la cadena, aquí todavía no ha terminado esta derivación. Entonces ahora, ¿qué nos falta? Sí, lo de abajo, que es lo que está dentro de la función. Si empiezo a derivarlo de adentro del paréntesis y después ya solo lo pongo partido... También es bueno, sí, también es bueno, porque vas a ver que como tengo 9x al cuadrado más 5, lo podrías expresar así, pero varias personas lo que hacen es que primero derivan lo de arriba, lo escriben en el numerador y luego voltean el denominador. 3x al cubo más 5x más 8. Y esto es todo. Incluso ahorita, si tienen esta mentalidad a la hora de hacer esta derivada, les va a ayudar un montón, porque, digamos, iba a escribirles a ustedes cuál es la regla de la cadena para funciones logarítmicas, pero no es necesario que conozcan esta regla. ¿Qué pasa? Entonces, cuando es un logaritmo natural de un polinomio, hago como es 1 partido... 1 partido que está dentro del paréntesis del logaritmo natural por la derivada de dentro. Y no solo un polinomio, sino en algún momento hasta te puedo poner la derivada del logaritmo del logaritmo. Bien. Sí, entonces lo tengo que hacer por pases, porque si lo hago logaritmo natural de 9x al cuadrado más 5, ya solo le doy la vuelta y me quedaría 1 partido x al cuadrado más 5. Sí. Entonces, muy bien, trabajemos aquí unos problemitas. Entonces, primero quiero encontrar la derivada de esta función. Entonces, si f de x es igual al logaritmo, y aquí tenemos una función cualquiera, una u de x,
Y supongamos que esta la podemos derivar, que conocemos A si U, la derivada de Ux es U'. Entonces la pregunta, si tengo que f de x es igual al logaritmo de U de x, ¿a qué es igual f' de x? Ajá, 1 partido U. Pero luego, ¿qué me falta? El U'. Entonces esto era lo que te decía, que es la forma como uno trabaja estos problemas. Como el U' se puede multiplicar tranquilamente por el 1 en el denominador, muchas veces esta regla se escribe como U' dividido U. Entonces uno puede derivar primero lo que está dentro de la composición y luego uno solo voltea el U como 1 partido U. Y esta regla es bien bonita y hasta en integración vamos a tener que lidiar con ella eventualmente. Entonces, esta sí tomémosle nota. Entonces ahorita vamos a derivar unas cuantas funciones. Entonces pueden ver que aquí los problemas son un poco más sencillos que con las funciones potencias, pero es porque ya tenemos esta otra función logaritmo, que quiera que no tiene sus peculiaridades. Entonces aquí solo vamos a hacer algunos. Incluso vamos a ponerles aquí, bueno, ya que preguntaron, digamos, esta U de X puede ser cualquier función. Incluso de manera curiosa, podemos hacer el logaritmo de un logaritmo. Y en algún momento en análisis 1 les preguntan cuál es el dominio del logaritmo del logaritmo. Entonces, ¿cómo creerían que tenemos que encarar este problema para encontrar su derivada? Esta es la función interna. Y digamos, en una composición siempre pueden hacer una composición de f con f. Entonces ahorita si la quiero derivar, ¿cómo la derivaría? 1 partido. Ajá. Pero luego encuentro la derivada tengo que encontrar la derivada del logaritmo de x. 1 dividido x. Entonces esta es la respuesta. Y lo único es que digamos cabal ahí la jerarquía de las composiciones. Primero la externa y luego la interna. Aunque aquí en algún momento pueden poner 1 sobre x dividido logaritmo de x. Y eso también es correcto. Entonces aquí tengo este otro que este ya no tiene tanta gracia porque hicimos uno similar. 10x a la quinta más 8x al cubo más 400. Entonces, ¿cómo lo derivamos? La derivada 50x al cuadrado. Sí, de 24, ajá. Y luego, ¿por qué divido? Dividido la normal. Sí, todo esto, Entonces, esta es una de mis reglas favoritas de derivación porque es una derivada muy fácil. Ahora la que sí va a estar tediosa es encontrar la derivada de esta función. Esta sí va a ser larga. Es fácil en el sentido que todas estas derivadas son fáciles, pero luego les va a quedar un relajo con la regla del cociente. Y aquí yo creo que ni siquiera puede haber simplificación en el numerador o denominador. Entonces ya viste, solo es derivada dividido la función hacia adentro. Aquí les tengo otro porque aquí ya quiero motivar la discusión de los logaritmos. Y esto sí va a ser un tema del curso. Prefiero mejor que este curso sea más de propiedades de logaritmos que problemas de evaluación tediosa en la calculadora. Los logaritmos, ¿cómo sirven? Posiblemente ustedes los utilizaron en algún momento en problemas de interés compuesto. Bueno, ¿y cuánto tiene que ser la tasa para que la inversión se duplique o triplique? En 5 años, 10 años, o si les dicen, bueno, si invierten 10 años, no, si tengo la tasa de interés del 6%, ¿en cuánto tiempo se duplica mi inversión? Entonces, todo ese tipo de problemas se resolvían con logaritmos. Entonces, ahorita tengo Aquí hay una gran forma de simplificarse este problema, porque pueden hacer 1 partido todo esto por la derivada de... Pero ahí sería dándole la vuelta. Sí, hay que darle la vuelta. Pero qué aburrido dar la vuelta. ¿Se recuerdan qué podíamos hacer si teníamos el logaritmo de un cociente? Sí, el estatus. Sí,
¿Y por qué nos cae bien esto? Porque ¿qué es más fácil derivar? ¿Esta de aquí o estas dos? Sí, estas dos casi que ni siquiera hay que usar cadena, porque afortunadamente aquí la derivada de y más 3 es 1 y la de y menos 3 es 1. Entonces este es algo que hace tan bonito, digamos, los logaritmos. E igual llegan a la misma respuesta, se hacen todo este relajo, pero esto se mira tan fácil de trabajar. A ver, esta derivada como que se define en 3 y menos 3. Puedo encontrar tal vez cuando la derivada es 0, pero de esta otra forma sí me va a quedar un relajo todo horrible, porque primero, digamos, pueden voltear esto 1 dividido y más 3 dividido y menos 3, pero cuando tenemos 1 dividido una fracción, ¿qué podemos hacer con la fracción? Sí, con la ley del sándwich la podemos voltear. Entonces esto ahorita se va a ver raro, pero en realidad se puede escribir 1 partido todo esto como y menos 3, y más 3, porque es como que 1 menos x a la menos 1 fuera igual a 1 partido x. Entonces si tenemos 1 dividido 1 partido x, esto es igual a x. Si tenemos 1 partido y dividido x, esto es igual a x dividido y. Entonces esto lo pueden hacer de manera automática. Lo que sí es que ahora tengan cuidado. La derivada no es respecto a esto, porque esto es el recíproco. La derivada sería respecto a esta expresión y más 3 dividido y menos 3. Entonces aquí ya puedo derivar. Solo que aquí tienen que hacer un cociente, lo cual no es muy bonito. Entonces la derivada de este numerador es 1 por y menos 3, no nos olvidemos del paréntesis, menos 1 por la derivada por el numerador. Y luego tenemos y menos 3 al cuadrado. Y pueden ver que aquí todavía no se ha simplificado de esta forma, pero si siguen trabajando en algún momento pueden cancelar este y menos 3 con este y menos 3. Unas menos 10 como que se cancelan. Entonces pueden seguir aquí trabajando y yo creo que este les queda menos 3, menos 3, menos 6. Menos 6 dividido y menos 3 por y más 3. Y todavía aquí pueden simplificarlo un poco más. No se parecen estas dos respuestas, pero si aquí utilizan un denominador común van a ver que les queda menos 3, menos 3, menos 6 por y más 3 por y menos 3. Esto lo hice un poco rápido, pero más que todo la idea de que lo hice rápido es que sí me gustaría que para estas derivadas utilicen álgebra y simplifiquen y después deriven antes de usar todo esto, porque esto hay errores, pueden haber errores aquí volteando o tratando de calcular esta regla del cociente, y si en algún momento tienen que simplificar el problema para hacer algún otro cálculo adicional, esto es más difícil de trabajar que esto. Entonces digamos, aquí solo vamos a hacer un repaso de las propiedades de logaritmos. ¿Cómo vamos con el tiempo? Todavía tenemos un poquito más. Y es que aquí es donde análisis, por eso es que el curso de análisis 1 se da por todas estas propiedades. En cálculo diferencial uno va viendo ahí cómo las mete uno a la fuerza. Voy a poner aquí x a la n. Muy bien. Entonces, si tenemos un logaritmo de un producto, ¿qué podemos hacer con ese logaritmo? Sí, sumarlo. Logaritmo de x más logaritmo de y. ¿Y con qué razón? En vez de hacer la derivada de un producto, ahora solo derivo esta más la derivada de esta, y esto es mucho más fácil. Como vimos con anterioridad, logaritmo de x dividido y, ¿cómo se simplifica? Ajá, solo que resta. Entonces esto es bien bonito. Y luego esta otra, x a una potencia. ¿Qué podemos hacer con la potencia? Esto es como que tuviéramos... Sí, se baja. Sí, es como que tuviéramos logaritmo de x por x por x n veces. Entonces sumamos logaritmo de x n veces. Entonces es como que tuviéramos n por... Cuando a uno le ponen así como elevado a la x más 1.
Sí, sí, elevado a la x más 1, qué bien que dijiste esa, porque derivar x a la x más 1 es bien complicado, pero si uno aplica logaritmos, y antes solo uno deriva x más 1 por logaritmo de x. Entonces yo creo que por ahí va a haber un problema todavía hoy, que como lo sugirió Kendrick, vamos a derivar x a la x más 1. Pero ahorita solo tengo una última observación, porque incluso aquí vamos a cambiar con una a para que no sea el logaritmo para que el n no se confunda con el n del logaritmo. Cuando escribo logaritmo de a a la x, ¿es esto igual a a por logaritmo de x o es igual a otra función? Porque esta es una notación que a veces utilizamos con logaritmos para ahorrarnos un par de paréntesis. Entonces cuando tenemos esto, en realidad lo que estamos diciendo que esto es igual al logaritmo de x a la a. Entonces mucho cuidado, cuando tengamos la a como un superíndice del logaritmo, no es lo mismo que esta n esté como el superíndice de la variable x. Entonces aquí desafortunadamente esto no es igual a a por logaritmo de x, solo porque observen dónde está la potencia. Aquí la potencia está dentro del logaritmo, mientras que aquí el logaritmo está dentro de la potencia. Entonces este es un paso muy molesto, es un poco contencioso, pero hay que respetarlo. Estas dos son dos funciones completamente diferentes. Entonces f compuesta en g no es lo mismo que g compuesta en f. Te toca clase de Jonathan. No, solo déjame medicina. Bueno, dale, todavía aquí hay tiempo para derivar. Entonces solo hagamos unos cuantos ejercicios más de derivación. Simplifique y derive. Y aquí tenemos un montón. Son inacabables estos problemas. Y todos estos están en el cuaderno de trabajo. Hay unos que... no, pero aquí solo me faltó algo. Es que es un... Bueno, ahora hagámoslo un poco más difícil aún. Pero aquí tengo un x a la 300. Entonces, vamos a poner x más 1 a la 300. Ahí estamos. Para quitarles la tentación de multiplicar acá. Entonces, observen, este problema es complicado, pero por lo menos a diferencia de los problemas del corto, tenemos todavía estrategias para simplificarlo. Entonces, aquí tendría que hacer 1 partido todo esto por la derivada de este triple producto. Entonces, eso se mira muy tedioso. Entonces, aquí tengo un producto de 3 funciones. ¿Qué puedo hacer con este producto de 3 funciones? Separarlos. Entonces, tengo logaritmo de x al cuadrado más logaritmo de e a la x al cubo más logaritmo de x más 1 a la 300. Entonces ahorita todavía, digamos, ya estas derivadas son más fáciles, pero todavía se pueden simplificar un poco más estas funciones para evitarnos la regla de la cadena por completo. Entonces observen que aquí la potencia está dentro del logaritmo. Entonces esta sí la puedo bajar sin ningún problema, 2 por el logaritmo de x. Esta otra, en cierta forma se elimina y lo que nos queda es el x al cubo, o lo que pueden decir, esto es x al cubo por logaritmo de e, pero como logaritmo de e es 1, entonces si quieren no escriben el logaritmo de e, sino solo x al cubo. Y luego tenemos este otro, ¿cómo se simplifica? Entonces observen qué bonito esto ya se puede derivar, una regla de la suma es preferible a un triple producto. Entonces aquí ya podemos derivar término por término. Entonces, ¿qué sucede si derivamos término por término? Aquí es igual a la derivada de esta primera. 2 sobre x al cuadrado. Y luego esta otra. Los 300 y derivo el logaritmo. Por 1 y luego tengo que dividir por algo. Sí, x más 1. Este 1, como pueden ver, está redundante, solo lo dejé solo para que indicar que derivé el x más 1. Entonces observen qué bonito derivar así. Por eso es que les digo que me encanta trabajar con derivadas de logaritmos, porque cómo se simplifican.
Entonces aquí tenemos, yo creo que también un cociente. El cociente está un poco más tedioso, pero igual es preferible. Ah, bueno, antes del cociente, ¿sí? ¿Y se pudiera derivar solo así? Sí, pero... Sin hacerlo con sumas. Uy, sí, pero qué horror, porque tendrías 1 partido x al cuadrado por e a la x al cubo por x más 1 a la 300. Y luego tendrías que derivar estos. Entonces estos serían 2x por e a la x al cubo por x más 1 a la 300 más, bueno, luego este x cuadrado no lo toco, pero derivo ahora el e a la x al cubo, 3x al cuadrado e a la x al cubo por x más 1 a la 300, y por último derivo este otro. Entonces este me queda más 300 x al cuadrado por e a la x al cubo por x más 1 a la 299. La derivada de x al cubo. Sí, es que sí. Buena pregunta. Sí, estas ya varios de ustedes la saben, pero la derivada de una función exponencial es simplemente e a la x. Incluso esta la vamos a encontrar utilizando logaritmos. Sí, entonces ahí hay otra dificultad. Entonces yo utilicé que la derivada de e a la x es e a la x, pero como tengo e a la x al cubo, aquí utilicé una cadena. Entonces esta la trabajé bien rápido, pero es solo porque, ¿cómo se llama? No me preguntaste si se puede hacer así, y yo creo que aquí ya te convenciste que es mejor hacerle esto que todo esto. Entonces, ¿cómo estamos de tiempo? Todavía hay un tiempo tal vez para 2 problemas más. Yo creo que les voy a dar la derivada del logaritmo de base A después de este problema. Y este es otro que es horrible si uno no lo simplifica. Bueno, y esta es una raíz cuadrada de 5. Y bueno, aquí me falta un corchete. Entonces, ¿nos vamos por cociente o vemos cómo vamos simplificando poco a poco esta función? Esta raíz, que en realidad es una potencia de ¿qué? De un quinto. Y esas potencias, ¿qué podemos hacerlas? Para afuera. Uy, sí, que se vaya ya. Entonces aquí ya nos deshicimos de la potencia, ya solo nos queda 1 más x a la quinta partido 1 menos x a la quinta. Sí, podemos seguir separándolas. Entonces este es un cociente, entonces ¿qué podemos hacer con él? Cociente. Sí, lo podemos restar. 1 más x a la quinta. Si quieren, este 1 a la quinta lo acompañan con el otro término, o ponen un gran paréntesis para decir 1 a la quinta, 1 dividido 5 por todo esto. Pero es que ahorita van a ver en qué me quiero aprovechar. Pero yo creo que estos 5 como que se van a cancelar. Entonces aquí ya tengo un b de x simplificado. Si les pongo este problema, lo pueden derivar sin ningún problema. Este otro, si lo hacen así tal como les doy la función, va a estar un poco tedioso. Entonces luego, ¿cuál es la derivada de esta función? De la primera. 5x a la 4 por dividido 5 por 1 más x. Entonces, ¿qué va a pasar con estos 5? Ahorita me adelanté un poco. Bueno, volteo esta expresión, 1 partido x más a la quinta. Derivo lo que está dentro del logaritmo, entonces me queda 5 por x a la 4. Pero como aquí tengo un 5 en el denominador, se cancela convenientemente. Entonces muchas veces voy a tratar que en esos problemas hayan cancelaciones convenientes. Y luego aquí, digamos, solo me falta derivar esta. Pero es positivo. Aquí ya te adelantaste un montón. Sí, se vuelve positivo porque la derivada de 1 menos x a la 5 respecto a x es menos 5x a la 4. Entonces no solo se cancela este 5 el denominador, sino también el signo menos. Entonces eso sí que está re bonito, porque observen qué gran simplificación. Y aquí hay un factor común de x a la cuarta, pero esto está suficientemente simplificado. Entonces tengo este problema capcioso, y este sí que solo es capcioso. Es fácil de hacer, pero tengan mucho cuidado. La derivada del logaritmo al cubo de x.
¿Se puede bajar este 3 o no? Sí, no, porque si les hubiera puesto... Este sí se puede bajar sin ningún problema. Entonces aquí solo hay que recordarse qué significa esta notación, logaritmo al cubo de x. Entonces aquí la composición está volteada. Esto es igual a esto, no es igual a esto, pero si se los pongo así... Sí, una cadena, pero ¿qué derivo primero? El 3, y la potencia del cubo. Entonces esto es 3 por el logaritmo de x al cuadrado, y luego que por 1 partido x. Entonces observen, esta derivada no se mira tan bonita como la derivada de esta función, pero igual no es tan difícil. Lo único es que el orden de la composición cambia. Entonces, solo para terminar, como Sebastián tenía dudas, queremos encontrar ahorita la derivada de un logaritmo de cualquier base. Entonces, logaritmo de base A de x. Entonces, aquí solo hay un paso bien importante y crítico, y luego de ese paso ya tenemos la derivada sin ningún problema. ¿Cómo puedo escribir un logaritmo de cualquier base en términos de logaritmo natural? Había una propiedad que utilizábamos ahí. ¿Cambiar la base? Sí. Logaritmo de la base que tengo por partido la... Bueno, es el logaritmo natural partido el logaritmo natural de la base que tengo. En realidad se puede cambiar para cualquier base, pero ¿por qué me quiero aprovechar con esta propiedad de cambio de base? Porque ya conozco la derivada del logaritmo natural de x. Esta antes se apreciaba más porque antes solo habían tablas de logaritmos para un logaritmo natural o el logaritmo de base 10, y entonces ahí sí no quedaba otra que aplicar esta propiedad. Pero entonces, ok, ¿qué ventaja me trae logaritmo natural de x partido logaritmo natural de a? Ya puedo encontrar la derivada. ¿Y cuál sería la derivada? ¿Tengo que utilizar cociente o es mucho más fácil? Es más fácil porque es constante. Esto es constante, entonces eso es como que tuviera 1 por el logaritmo natural de a, 1 dividido el logaritmo natural de a, y ya lo único que hago es que derivo el logaritmo de x, y la derivada del logaritmo de x ya es conocida. Entonces esto es 1 partido x. Entonces resulta que la derivada de esta función es 1 partido x por el logaritmo natural de a en el denominador. Entonces solo un ejemplito rápido. ¿Cuál es la derivada del logaritmo de x más logaritmo de base 2 de 2x? Solo para encontrar su derivada. Era el logaritmo natural x partido del logaritmo natural y Bueno, cuidado. ¿Cuál es la base de este logaritmo? 10. Entonces aquí ¿qué sería? 1 partido x por el logaritmo natural de 10. Entonces ya vieron, solo hay que agregar este por el logaritmo natural de la base en el denominador. Entonces si seguimos esta lógica, ¿cuál sería la derivada del logaritmo de base 2 de 2x? Volteo, digamos, siempre el 1 partido 2x. Encuentro la derivada de 2x respecto a x. ¿Cuál sería esa derivada? 2. Pero ¿qué me falta? Agregar el logaritmo natural de 2 en el denominador. Entonces esto es lo que hace tan molesta esta regla, que si uno tiene un logaritmo de cualquier otra base, siempre hay que hacer 1 partido x por el logaritmo natural de la base de este logaritmo. Pero si a uno se acostumbra a agregar esto al final, esta regla no tiene ningún problema. Y lo mismo vamos a ver con a a la x y a a la x. A a la x tiene como derivada e a la x, pero la derivada de a a la x hay que agregarles el logaritmo natural de a, lo cual hace un poco molestas las dos funciones, pero también ilustra por qué muchas personas les encanta trabajar con la función exponencial natural, la e a la x, o el logaritmo natural. Uno se puede olvidar de andar agregando este logaritmo de a. Pero incluso miren que con el logaritmo de x como que la regla se respeta, porque si quieren derivar logaritmo de x utilizando esta regla, sería 1 por x por el logaritmo natural de e. ¿A qué es igual el logaritmo natural de e? Sí, 1. Entonces les queda 1 partido x.
Esas son curiosidades. O sea, ya hay más problemitas. Yo creo que el jueves, como no tenemos corto, podemos continuar haciendo más problemas derivadas de logaritmos.